Continuamos entonces probando estas macros incrustadas de validación de dominios a nivel de tabla, ¿cierto? Bien, abramos la tabla pedido, digamos, en vista de diseño. En esta tabla, pues, cuando modifiquen un registro, digamos, modifiquen la fecha de envío, por ejemplo, garantizar que esa fecha de envío no vaya a ser anterior a la fecha del pedido o no vaya a ser anterior a la fecha de entrega, ¿cierto? Porque quedaría un registro con datos inválidos, ¿sí? Entonces vamos a crear esa macro de datos y sería antes del cambio, ¿cierto? O sea, antes de actualizar eh, la fecha de envío, o sea, antes de que pues haga el cambio en el disco, que chequemos esa condición. Entonces simplemente le damos acá y aquí pues ya la había creado para que ahorremos tiempo, ¿sí? Aunque pues sería conveniente volver a hacer. Entonces simplemente sería, a ver, aquí voy a borrar todo. Simplemente sería algo así. Sería así. Entonces vamos al editor de expresiones, ¿cierto? Sí. Y buscamos la tabla en la que estamos trabajando, que sería la tabla pedidos, ¿de acuerdo? Entonces de pedidos voy a validar que si la fecha de envío es cierto, es anterior a la fecha del pedido, eso es un error, ¿cierto? O esa fecha de envío, ¿cierto? Es anterior, perdón, anterior a la posterior, digamos, a la fecha de entrega, ¿sí? Hago doble clic, entonces, luego en otras palabras, si la fecha de envío es anterior a la fecha del pedido, es ilógico, ¿cierto? O si la fecha de envío es posterior a la fecha de entrega, también es ilógico. ¿Sí? Entonces le vamos a aceptar. Entonces, si esta condición se cumple, ¿qué acción vamos a hacer? ¿Sí? Entonces la acción, digamos, vamos a generar, provocar error, ¿cierto? Si le decimos, bueno, los errores los podemos ir numerando, darle un código a los errores. Por ahora digamos que este es, entonces aquí colocamos la descripción del error, ¿cierto? Si la fecha de envío, digamos, colocamos pues más entendible para el usuario. Digamos, la fecha de envío es anterior a la fecha de pedido, ¿cierto? O posterior a la fecha de entrega, ¿sí? Sí, entonces, listo. Cerramos acá, guardamos y vamos a probar, ¿cierto? Con la tabla pedidos. Grabamos y probamos. Tenemos un registro cualquiera, digamos, vamos a cambiar esta fecha de envío. Está el 7 de abril, ¿cierto? Ahí está correcta, porque el 7 de abril es posterior al 6 de marzo, pero es anterior a la fecha de entrega. Vamos a colocar, pues, una fecha, digamos, de febrero, ¿sí? 6 de febrero. Cuando yo vaya a cambiar de registro, si yo trato de señalar otro registro, entonces me aparece el error que programé, ¿cierto? Es decir, la fecha de envío es anterior a la fecha de pedido, posterior, que es lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Que la fecha de envío es anterior a la fecha del pedido, ¿sí? Le voy a aceptar, si yo intento salir de la tabla, ¿cierto? Veamos esta fecha, si él la deja o no la deja. Le digo acá y le digo sí. Vuelvo y abro la tabla de pedidos, ¿cierto? Y observe que la fecha, que se conserva la fecha original, ¿cierto? No la dejó cambiar. Esa es la idea entonces de este tipo
de macros de datos, ¿sí? Vamos a los ejercicios con funciones de administración de la base de datos. Estas son funciones pues que le corresponden a un DBA. Un DBA es un administrador de bases de datos. Entonces, veamos la primera, compactar la base de datos. Una base de datos pues va creciendo, digamos esta base de datos, miremosla en este momento. Esta base de datos tiene 16.700K, pues alrededor de 16 megas. Entonces, hay pues mucho espacio subutilizado. Vamos a metemos por herramientas de bases de datos y necesitamos compactar y reparar la base de datos. Entonces, además, puede reducirle el tamaño, la repara si hay problemas en algunas tablas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, después de que le damos esto, miremos a ver qué pasó entonces con la base de datos. Observen, bajó de 16 megas a 5 megas, ¿sí? Entonces está bastante fraccionada la base de datos, ¿sí? Bien, esta es una función pues importante. Otra función es en el modelo entidad-relación. Veamos esto, se sacan herramientas en el modelo entidad-relación. Pues mantener esta aquí que muestre todas las relaciones, mantener en estas tablas que se colocaron aquí ahora, fueron unas tablas que no son de la base de datos, es una prueba que estaba haciendo. Sí, aquí tenemos pues nuestras tablas. Entonces quiero llamar la atención sobre, digamos, la relación, ¿cierto? Señalo una relación y le digo modificar relación. Entonces observen pues que acá ya hemos estudiado estos botones, el tipo de relación, ¿cierto? Y aquí hay uno que se llama tipo de combinación. Generalmente todas las relaciones son internas, ¿cierto? O sea, se incluyen solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, ¿cierto? Pero es posible que los campos estén huérfanos, es decir, que aquí en la tabla pedidos haya un cliente que tenga perdón, tenga un ID de cliente, ¿sí? Que ya no exista en la tabla clientes, ¿sí? Entonces, podemos cambiar las relaciones a este o a este, ¿sí? Para ver esos registros que llamamos huérfanos y poderlos corregir, ¿sí? Eso puede suceder por cortes de energía, fenómenos extraños, digámoslo así, pues, ¿sí? Entonces, para eso son ese tipo de mantenimientos, digamos, a la base de datos, ¿sí? Veamos este otro, dependencia entre objetos, ¿sí? Veamos aquí las relaciones. Y vamos a herramientas. Entonces aquí hay uno que entonces señalamos algún objeto y damos dependencias del objeto, ¿sí? Entonces aquí simplemente vamos a aceptar y él nos va a mostrar aquí, estamos en la tabla clientes, entonces va a mostrar los objetos que dependen de esa tabla o los objetos de los que depende la tabla, ¿cierto? Entonces simplemente se muestra qué tablas dependen de clientes, ¿cierto? Qué consultas, qué formularios, etcétera, ¿sí? Después es un visualizador para cada uno de los objetos y ya, por señalo, bueno, comprado, pero sí empleados, ¿sí? Los empleados, y le doy dependencias del objeto, entonces me saca para la tabla de empleados, ¿sí?
Muy bien. Documentar la base de datos, ¿sí? En esta documentación de la base de datos aquí tenemos el documentador, ¿cierto? En herramientas de la base de datos. Entonces, yo podría, digamos, que me saque y señalar todo, ¿cierto? Entonces me saca un documentador, en este caso, solo de las tablas. Pero si quiero, además de las consultas, le digo seleccionar todo. Bueno, sí. Aquí pues hay unas opciones de qué podemos documentar, ¿cierto? Por consulta las propiedades, el código SQL, etcétera. ¿Sí? Ok, pues, y vamos a darle a aceptar a ver qué sucede. ¿Sí? Entonces aquí está pues el generador de la documentación, haciéndolo para las tablas y las consultas. Entonces observen que empieza aquí por cada, bueno, aquí está creo que las propiedades, pero de la base de datos, ¿cierto? Y aquí empieza, pues no, creo que es una consulta o una tabla que aquí no logramos ver, ¿sí? Entonces está el código de la categoría, en donde está la tabla de categorías, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los valores de cada uno de los metadatos, observan, ¿sí? De cada uno de los metadatos. Y aquí voy avanzando de página, ¿cierto? Entonces vamos con la siguiente tabla. Esta tabla, descripción, imagen, se parece el empleado o algo así. ¿Sí? Los índices que tiene la tabla, las relaciones entre categorías con productos, relaciones de uno a muchos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Después un documentador que aquí pues si no, en imprimir podemos mirar a ver de cuántas páginas es esto que descarga, ¿cierto? De informe, ¿sí? De la base de datos, como observen, sí son, es un informe bastante grande, ¿no? En este caso, para hacer una base de datos tan pequeña, observemos que son bastante las hojas. Miren que solo estamos documentando tablas y consultas, ¿sí? Nos da de 266 páginas, ¿cierto? ¿Sí? Y en esa entonces la idea del documentador, ¿cierto? Vaya por otra vez viene a ser el documentador. El siguiente sería analizar el desempeño de los objetos, que sería este, ¿sí? Es lo que, digamos, puedo seleccionar todas las tablas y mirar que no tiene sugerencias. Pero si le doy acá, por ejemplo, y voy a los formularios, le digo seleccionar todo y lo voy a aceptar. Entonces, veamos, él me sugiere estos formularios que incluya una instrucción que me falta, que es opción explícita, ¿cierto? Esto es una instrucción que me obliga a que en el código VBA declare las variables que voy a usar, ¿sí? Antes de usarlas, ¿sí? Bueno, esa es la idea acá y este analizador de tabla, pues este es para verificar que la tabla la base de datos esté normalizada. Por ahora, pues todo lo hagan si no están conscientes de lo que van a hacer, ¿sí? Veamos bien, si vamos a la ayuda y colocamos la palabra normalización, entonces acá Microsoft ofrece unos conceptos básicos del diseño de una base de datos, ¿cierto? Aquí yo estoy pues en Access 2019. Entonces aquí van unos temas bien importantes, ¿cierto? Bueno, términos que hay que conocer sobre bases de datos,
que es una base de datos bien diseñada, el proceso de diseño, el propósito, busca organizar la información necesaria, dividir la información en tablas, convertir los elementos de información en columnas, las claves principales, crear relaciones, refinar el diseño y aplicar las reglas de normalización. Aquí se viene pues el documento con algunos términos. Entonces vamos al concepto de tabla, que está compuesto de filas y registros, y columnas, perdón, que a las filas se le llama registros, que a las columnas se le llama campos, ¿cierto? Registro, campo, ¿sí? Que es una base de datos bien diseñada, etcétera, etcétera. Quiero ir al último tema. Voy a volver acá. Este tema que aplica es la regla de normalización. Se traen 3 reglas, aunque pueden ser más, pero con aplicar las 3 primeras basta. Son las primeras formas. Aquí dice que formulario, ya es primera forma normal. ¿Sí? Entonces, intenten aplicar las 3 formas normales en el diseño de una base de datos, ¿sí? O sea, para hacer el modelo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, digo, pues la inquietud de que hay que leer esta parte conceptual antes de irnos a diseñar una base de datos. Entonces, en síntesis, lo que hace este analizador de tablas es sugerirle a ustedes si la base de datos está bien diseñada o no. Recomendaría que esto lo haga solo cuando crea la base de datos, pero está todavía en blanco, o con algunos datos. Ya cuando esté pues en operación, no haga esto porque pues, se le cambia la base de datos. Bien, vayamos a la siguiente parte, que sería dividir una base de datos para ambiente cliente-servidor, ¿sí? Bien, esta parte entonces, veamos un poco esta imagen acá. Hasta ahora nosotros hemos trabajado en esta base de datos Access, la hemos trabajado completa, en una sola máquina, ¿sí? Pero si nosotros vamos a hacer alguna aplicación a nivel empresarial, deberíamos manejar un esquema cliente-servidor, ¿sí? Entonces, en el servidor, ¿sí? El servidor puede ser una computadora física y además el manejador de bases de datos de tipo servidor, ¿cierto? Entonces, en el servidor la idea es que allí coloco las tablas, ¿de acuerdo? Pues que es lo que hay que compartir entre todos los usuarios. Y en los clientes, ¿cierto? Llámese clientes de producción, el de área financiera, de compras, etcétera, vamos a colocar los demás objetos, o sea, las consultas, los formularios, los informes, etcétera, ¿sí? Entonces, una función de DBA, de administración de la base de datos importante, es hacer esta división, ¿sí? Si usted va a implantar un sistema de información con Access, entonces debería poder compartir en red estos datos, ¿cierto? Para eso necesita hacer la división, ¿sí? Ya pues, ahí de hecho, como ven, hay un videito ahí del 2015 sobre cómo hacer eso, ¿cierto? Pero aquí vamos a explicarlo rápidamente. Entonces, para hacer dicha división utilizamos este icono, base de datos de Access, ¿de acuerdo? Y le decimos que vamos a dividir la base de datos. Por eso nos habla de que el backend y el frontend. Entonces aquí nos va a separar las tablas en un backend que se instalaría en el servidor y los frontends se instalan en los clientes. Vamos aquí a dividir la base de datos y le digo que me lo mande, digamos, sí, acá. El sistema de pedidos BE, o sea, backend, pues, va a colocar que ya lo había hecho. Le doy dividir, ¿sí? Y, bueno, lo que pasa es que aquí lo hice sobre la base de datos sin tablas. Bien, aquí, perdón, como ya lo había hecho,
Entonces, observen un detalle, que todas las tablas tienen una flechita a un lado. Igual yo puedo seguir aquí abriendo las tablas, pero las tablas vienen los datos desde el servidor, ¿de acuerdo? Y ese servidor, si nosotros vamos acá a descargas, y miramos esta que fue la que descargué inicialmente, se observen que solo tiene las tablas, ¿sí? O sea que las tablas quedarían en el backend, o sea, en el servidor. Y en los formularios, y en los clientes quedarían los demás objetos. Aquí estas tablas no existen físicamente en esta base de datos, ¿de acuerdo? Sino que existen en la otra base de datos ya dividida, ¿sí? Esa es la idea entonces de este. Vamos a esta otra función importante, importar y exportar de datos. Esa lo vamos aquí por datos externos, entonces tenemos ambas funciones, ¿cierto? Bueno, aquí antes de que se me olvide queda pendiente esta, que es, este es un sitio en la web para manejar bases de datos Access en la web. Pero esto pues, le pegamos una mirada en el capítulo 4, que es sistemas en la nube, ¿de acuerdo? Muy bien, volvamos aquí a datos externos. Entonces yo puedo importar para mi base de datos, puedo importar datos, ¿sí? de muy diversos orígenes, ¿cierto? Como pueden ver acá. Excel, documentos HTML, XML, texto, desde bases de datos, desde otra base de datos Access, SQL Server, que es una base de datos de Microsoft, de tipo servidor. Estas bases de datos, Azure es una computación en la nube que maneja Microsoft, y DBase, que esto es una base de datos, un motor antiguo de bases de datos. Bueno, y desde servicios en línea, ¿cierto? Como pueden ver. Esto desde otros orígenes. Esto es en línea, cuando veamos computación en la nube, veamos un poco de estos orígenes, ¿cierto? E igualmente yo puedo exportar, ¿cierto? Puedo exportar a Excel, por ejemplo, ¿cierto? Yo voy aquí simplemente me va a exportar la tabla cliente en Excel y le voy a aceptar si quiero guardar los pasos de exportación o no, ¿sí? Y ahí quedó guardada, exportada la tabla de clientes en el directorio pues que señalamos allí, ¿sí? Muy bien, esa es esa parte de esta función.